Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en este programa Diálogo con Universitarios. En el marco de la exposición El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo, hoy tenemos la conferencia Entre mitos y mercados, los significados del oro a lo largo del tiempo en México, y queremos dar la bienvenida a nuestra ponente de hoy, a la doctora Mariana Mora. Mariana, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. La doctora Mariana Mora es antropóloga, investigadora y ensayista, profesora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México. Es doctora en antropología por la Universidad de Texas y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Sus investigaciones y publicaciones indagan sobre los legados coloniales, nociones de lo político, epistemologías y luchas descoloniales y los feminismos antirracistas. Ha recibido distintos reconocimientos, incluyendo el Premio Internacional de la Universidad de California, Berkeley, en el año 2024. Y el de Académica Eminente de Latinoamérica por el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Florida en el año 2022. Además, es autora del ensayo El Dorado Invertido, que forma parte del catálogo de la exposición El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo, a publicarse próximamente. Mariana, bienvenida nuevamente. Les recordamos que estaremos recibiendo sus preguntas al final de la charla y que al término tendremos una visita guiada por la exposición. Adelante, Mariana, comenzamos. Muchísimas gracias, Silvia. Buenas tardes a todas y a todos. Pues me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias a Silvia por todo el trabajo de coordinación. Agradezco a todo el equipo del Amparo, que es un equipo maravilloso. Y a María Virginia Jawa, que es la curadora de la exposición y que fue la que me invitó a participar en hacer una investigación, que es un poco lo que voy a presentar ahora, pensando en el mito del Dorado, pero trasladado al contexto mexicano. Me cuenta Silvia que varias de ustedes son de antropología. ¿Es así? ¿Quiénes son? No, nadie de antropología, ¿no? No han llegado. ¿De arte? ¿Quiénes están más de arte, de antropología? Ok. Pues como dijo Silvia, yo soy antropóloga de formación, pero tengo un vínculo estrecho con el arte contemporáneo y creo que me considero dentro de algo que ha pasado en los últimos 10 años más o menos, que creo que es un tipo de enamoramiento mutuo entre la antropología y el arte contemporáneo, como un tipo de fascinación de ver, especialmente en un contexto de producción artística donde hay mucho sobre la subalteridad. Cada vez más hay más artistas de los pueblos originarios, afrodescendientes, que están incidiendo en la producción artística, mucho sobre los pensamientos que han estado fuera del foco dominante, mucho sobre la conquista y la colonización y la colonialidad, ¿no? Que es un poco el tema que nos corresponde hoy. Entonces ahí pues la antropología ha sido una disciplina que se ha metido mucho en esos temas y a la vez el hecho de que el arte contemporáneo esté generando un tipo de reflexión crítica bastante novedosa frente a los temas que yo trabajo más desde la etnografía, desde la investigación, desde las entrevistas, del trabajo de campo. Yo me inserto un poco en ese vínculo, ese diálogo bastante efervescente que está sucediendo, que ha estado sucediendo en los últimos años. Y fue un poco desde ahí y desde ese lugar que me buscó María Virginia Jawa, más o menos hace casi 2 años, cuando el Museo Amparo decidió que iba a tener la tercera parte de una exposición sobre el Dorado, ¿no? Esta es la tercera de una serie, ¿verdad, Silvia? Que una fue en Nueva York, otra fue en Buenos Aires, ¿sí? Y la tercera acá, ¿no? Y María Virginia, sabiendo que los temas sobre el colonialismo, la colonialidad, sobre el extractivismo, son temas que yo trabajo, sobre epistemologías propias de los pueblos originarios, me dijo, ¿sabes qué? Estoy aquí buscando cosas sobre el Dorado para el contexto mexicano y yo no encuentro mucho. ¿Me puedes ayudar a ver? Porque yo no quiero hacer una exposición en el Museo Amparo en Puebla,
cuando la mayoría de las piezas creo que en las otras exposiciones habían sido principalmente de otros países, de otras latitudes, ¿no? Pero ella quería una exposición sobre el Dorado arraigado a la historia saturada, ¿no?, de México, y entonces me pidió que estuviera investigando sobre el Dorado. Entonces lo que voy a exponer aquí es un poco los resultados de esa exposición, pero a modo de una pregunta, ¿no? O sea, desde la antropología, lo que me interesa del arte contemporáneo y de mi propia disciplina es lo que va más allá de la descripción y va más allá de una narrativa o de algo que ilustra un fenómeno. Me interesa más bien lo que brota reflexiones y nos ayuda a pensar los tiempos que estamos viviendo de otra manera, ¿no? Entonces yo me aproximé al mito del Dorado un poco con esos interrogantes. ¿De qué manera esta exposición, que después la vamos a ir a ver, de qué manera la exposición nos ayuda a entender la conquista con esta hazaña de querer saquear, de querer robar todas las riquezas, ¿no? Porque el Dorado, el mito de la ciudad dorada perdida, que está ahí en algún lugar en la selva y que tiene que llegar el hombre blanco y, no sé, atravesar un montón de peligros y llegar hasta esta abundancia, condensa, cristaliza esa idea de la conquista, ¿no? Del dinero rápido, de que puedes controlar y dominar la naturaleza, llegar a tener toda la riqueza ilimitada del mundo y aproximarte a un dios, ¿no? El Dorado, el mito, condensa ese tipo de imaginario que se vivió en el momento, en la primera etapa de la conquista, pero continúan hasta el día de hoy. Entonces lo que me interesa en mi charla, lo que me interesó en la investigación que hice para el catálogo y lo que me interesa sembrar en sus mentes en esta charla es ver de qué manera las piezas en la exposición nos están ayudando tanto a entender cómo ese fenómeno, el mito del Dorado, permea la sociedad y se expresa de diferentes maneras, y preguntarnos si el oro siempre ha tenido el mismo valor, ¿no?, a lo largo del tiempo entre diferentes pueblos, o si podemos pensar el oro de otra forma y quizás al pensarlo y darle valor de otra manera, quizás eso ayuda a romper, ¿no?, como esa hazaña de ese ethos, esa lógica, esa esencia del conquistador y de la conquista. Eso es un poco lo que quisiera hacer aquí. Entonces, el Dorado, esta es la primera lámina porque me llama mucho la atención que una leyenda, un mito, ¿no?, de una ciudad perdida en la selva, que se supone, hay diferentes hipótesis, pero una de ellas es que es en algún lugar del Amazonas, es decir, en lo que ahora es el Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, que en algún lugar de ahí hay una ciudad atascada de oro, construida de oro, con absolutamente todo hecho de oro. Y algo que parece un poco absurdo, porque lo es, si te pones a pensar en ello, generó una cantidad de búsquedas por parte de los conquistadores portugueses, españoles, británicos, en búsqueda de esta ciudad. Detonó muchísimos asesinatos, muchas masacres, mucho saqueo, mucha enfermedad. Y sin embargo hay algo que seduce, que contagia, que atrapa, ¿no? A tal grado que aquí puse solo 4 películas, pero hay muchas, y no sé si algunos de ustedes han visto algunas de estas, pero va desde Indiana Jones, ¿no?, y el arco perdido, que en esencia es tratar de llegar a este espacio mítico que tiene que luchar contra hechizos y contra poderes malvados y contra animales y seres para llegar al tesoro. A una película que me parece maravillosa. ¿Alguien de ustedes ha visto la película de Herzog de Aguirre, La ira de Dios? Está basado en una expedición real del siglo, creo que XVI, en la selva, adaptado en Perú, en búsqueda del Dorado, y al verla raya entre lo absurdo y lo maquiavélico y en esta sed interminable de poder. Es una película de Herzog que hizo en los 70, entonces tiene más de 50 años. Y después lo más reciente, entre El Dorado de Disney, quiero resaltar que en todas estas películas, salvo Dora la Exploradora, todas tienen este imaginario del hombre blanco con su tropa de hombres que están controlando la naturaleza y que están llegando hasta el fin del mundo con tal de encontrar la riqueza.
Yo no he visto Dora de exploradora en el plan dorado, pero me llama mucho la atención cómo algo que está tan vinculado a cierta masculinidad de repente está plasmado en un adolescente. Si alguna vez lo ven, ahí después lo podemos comentar. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que esta idea del dorado condensa muchos elementos que asociamos con la conquista y con la modernidad, ¿no? Con el pensamiento moderno donde lo humano está por encima de la naturaleza. En todas estas, bueno, no sé si Dora, pero por lo menos en el dorado de Disney, en Indiana Jones y en Herzog, es el hombre que está conquistando la naturaleza y la naturaleza siempre está tratando de apoderar, ¿no? Y de amenazar de muerte a los hombres que están buscando a la ciudad dorada. Entonces, es muy, el pensamiento moderno tiene un eje central que es dividir y separar el humano de la naturaleza y el humano con la posibilidad de conquistar, dominar, poseer la naturaleza, ¿no? También los pueblos originarios están ahí como parte de la materia prima que hay que saquear y dominar para encontrar las riquezas. Y esta manera de poseer y de dominar el territorio, en este caso la selva, también está muy vinculado al tipo de violencia que se ejerce hacia el cuerpo de la mujer, ¿no? Como una conquista de un territorio que se puede dominar de la misma manera que la selva puede ser dominada por el hombre. Entonces, el dorado condensa mucho de este pensamiento que asociamos con el pensamiento de la modernidad y eso deriva de la conquista prolongada hasta el día de hoy. Entonces, por eso me interesa qué ilumina, qué refleja, qué detona este tipo de imaginario que en algún lugar en una selva perdida alguien va a encontrar algo así, ¿no? Y eso es lo que quiero de nuevo reflejar con todos ustedes. Entonces, cuando María Virginia me contó de la exposición, me dijo, a ver, es que yo no encuentro nada en México. Y me quedé indagando. Bueno, aquí estos son algunas piezas que van a ver en la exposición que reflejan este tipo de, este ethos, esta esencia del conquistador. Aquí tienen también otra pieza que es parte de unas telas a partir de los códices de las personas de los pueblos originarios esclavizados que tienen que extraer el oro, ¿no? Entonces lo pongo un poco y esta que tiene que ver con la iglesia, que dice el cielo está bajo la sombra de la espada. Entonces lo pongo un poco para ver el tipo de reflexiones que están vinculados a esta esencia de la conquista del conquistador y que es parte de la reflexión crítica que van a ver en la exposición. Lo único que existe, el equivalente onda y del dorado de Disney, en el contexto mexicano es en realidad tierras que ya no son de México, son de Nuevo México, de las 7 ciudades de Cíbola. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar? Es un territorio de los pueblos del territorio Zuni en lo que es Nuevo México. Entonces estás hablando de desiertos y los conquistadores empezaron a escuchar que había 7 ciudades de oro, que se llaman las 7 ciudades. Este es el imaginario plasmado en ese entonces y hubo como 130 expediciones intentando localizar esta ciudad mítica del oro. Pero es lo único que existe en realidad en lo que en su momento fue el territorio mexicano. Y entonces me quedé pensando, ¿y por qué no hay un mito así de una ciudad perdida, repleta de tesoros, en lo que es y en su momento fue los asentamientos de la Triple Alianza y de todo el territorio maya, ¿no? Junto con todos los otros pueblos originarios, la mayoría de los cuales tenían que rendirle tributos a ambos imperios? ¿Por qué no? Porque obviamente vemos, por lo poco que les he estado platicando, esa idea de dominar, de saquear, de esa hazaña, pues lo podemos ver en muchos lugares en el país y lo podemos escuchar en los discursos, en representaciones, no solo en Dora la Exploradora, sino en otras cosas. Entonces, ese mito existe, permea la sociedad, pero no es tangible en nuestro territorio en sí. No hay un mito de origen que habla de ello. Entonces, yo quise saber por qué no. Y lo que encontré es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo pienso en la conquista, en lo que sabemos de Hernán Cortés, ¿no? En lo que sabemos o sea, obviamente llegaron aquí para saquear el oro y la plata, entre muchas otras cosas. Entonces yo tenía, antes de empezar esta investigación, yo daba por hecho que México como territorio, como tierra, estaba repleto de oro.
y encontré lo contrario, ¿no? Y yo pensé que obviamente tendría que haber mucho oro. Incluso encontré algunas citas maravillosas como del Códice Florentino que describe a Hernán Cortés y sus amigos de esta manera. Mira, dicen, les dieron a los hombres de Castilla banderas de oro y cuando les hubieran dado eso, se les puso a ellos risueña la cara. Se alegraron mucho, estaban recogidos, como si fueran monos, levantaban el oro, como si se les renovaba y se les iluminaba el corazón, como que es cierto que eso es lo que anhelaban con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso, tienen hambre furiosa por eso, ¿no? Entonces lees esas descripciones frescas de la conquista y piensas, pues aquí estábamos con muchísimo oro. Y en realidad es lo opuesto. En México, en contraste a otros lugares, no había mucho oro en este territorio. El oro se saca aquí. Hay dos maneras, no sé cuántos saben del oro, pero hay dos maneras de extraer el oro de la tierra. Una es de las grietas en la tierra, ¿no? Y otra, que es el caso de Mesoamérica, es que el oro está en las rocas, en las montañas, y el tiempo poco a poco va erosionando esas tierras, va liberando el oro. Las lluvias van llevando el oro hacia los ríos. Aquí es en Veracruz, el Parque Nacional de los Aguas. Y en este tipo de escenario, la gente con su jícara agarraba, ¿no? Como si lo piensas es un movimiento muy bonito de ir, metes ahí tu plato, lo vas moviendo con la jícara y va liberando un poco el oro. Y si lo piensas así, ¿no? Que los ríos y los arroyos se van llevando el oro poco a poco, y es algo del tiempo, o sea, estoy hablando de millones de años, que las rocas, que la montaña libera el oro, y la gente poco a poco va, no sé, recogiendo pepitas chiquitas y polvo. Es casi como si la tierra estuviera dando una ofrenda, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así, con este imaginario, incluso con esta imagen. Y así lo decían los mismos aztecas en su momento, en el códice también, en el Códice Florentino. Aquí dice, el oro se hace en la tierra, está en la tierra. Y en donde hay río, ahí está cayendo en su curso el oro. El río arrastra, lleva el oro. Por esa razón, cuando no habían llegado los españoles, los conocedores mexicas, anáhuacs, no excavaban para sacar el oro o la plata, solo lo tomaban de la arena del río. Ahí venía el oro, en donde veía a caer como grano de maíz. Entonces, esta manera de pensar el oro como una ofrenda y como maíz, que es el alimento, es otro tipo de imaginario del oro. Y de nuevo a mí se me hace que es una imagen muy bella. Entonces quiero empezar un poco con eso, ¿no? Vamos a pensar en lo que les acabo de contar del dorado, ¿no? Y lo que está condensado en el mito del dorado, y lo vamos a empezar a contrastar con este tipo de imaginario. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se dice oro en náhuatl? ¿No? Lo voy a intentar pronunciar porque no sé muy bien cómo pronunciarlo, pero es Teoctlatl, y quiere decir amarilla divina, es decir, la caca de oro. En maya es igual, en maya es taquín, y taquín es también el excremento del sol, ¿no? Entonces está asociado a los desechos del cuerpo, tanto en el pensamiento maya como en el pensamiento de los pueblos náhuatl. Y entonces el oro es el desecho que proviene de Tonatiuh, ¿no? Que es el dios del sol, y que deja caer sus residuos sobre la tierra. Quedan enterrados entre las grietas de la tierra, entre las montañas, y poco a poco la va ofrendando, ¿no? Entonces, quiero empezar a redimensionar el oro un poco a partir de la palabra náhuatl del Coxtic Teoctlatl como el excremento amarilla divina de que ofrenda a Tonatiuh y que deposita en la tierra, y empezar a contrastarlo. Con ello no quiero decir que estoy romantizando nada, o sea, no quiero para nada, quiero decir, bueno, ahorita estamos viviendo un momento terrorífico, que sí es cierto, pero y antes las cosas estaban mucho mejor. No estoy diciendo para nada eso. Más bien estoy tratando de entender que hay otros sentidos y otro tipo de valor que se le puede otorgar al oro, y que eso es el tipo de contraste que está intentando provocar a modo de una reflexión María Virginia Jawa con la exposición. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en los mercados, incluyendo en el mercado de Cholula, que era un punto clave, ¿no? Donde se entregaban todo tipo de productos que llegaban en todo el territorio bajo influencia de la Triple Alianza. Aquí estas imágenes tienen oro aquí en diferentes presentaciones.
tanto como un tipo de lingote, como también en polvo y en pepitas de oro. Y lo digo porque las cantidades en sí eran muy pequeñas. O sea, ya vieron con la jícara, era polvo y pepitas. Pero la acumulación, y esto te habla del nivel de poder que tenía la Triple Alianza, la acumulación era tanto que obviamente cuando llega Hernán Cortés y sus amigos se le brillan los ojos a él y a los demás, ¿no? Entonces, la acumulación más bien habla del poder de la Triple Alianza, y incluso ellos mismos, los sacerdotes, los militares y la clase gobernante, se llamaban a sí mismos los señores de oro, plata y plumas y piedras preciosas. O sea, es decir, no es que el oro no era importante para su poder. De hecho, al pedir tributos a los lugares donde sí pasan los ríos, porque los canales de agua en lo que era Tenochtitlan, ahí no había oro. Había oro por aquí, por los volcanes que ustedes tienen cerca, mucho por Guerrero, por Zacatecas, ¿no? Por esas zonas. Entonces les pedían tributos y llegaban a mercados de Tlatelolco, o en este caso lo más cercano de Cholula, y las cantidades que iban juntando con la jícara, ¿no? Con este movimiento, eran tan pequeñas que en los mercados en Cholula vendían canutos de pluma rellenos de polvo de oro. O sea, esas eran las cantidades. Pero el poder era tan vasto y tan extenso que en su acumulación podía llegar a ser bastante. Y entonces ahí me quedé pensando, cuando me di cuenta que el oro en realidad brillaba por su escasez y no por su abundancia en México, lo empecé a contrastar con otros países de Latinoamérica. ¿Alguien de ustedes conoce Colombia, a Bogotá? ¿Conocen el Museo de Antropología? Sí. Ok, pues esto lo pongo como contraste, ¿no? El equivalente al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, en Bogotá, es el Museo del Oro. Piensa en el Museo Nacional de Antropología. ¿Cuánto oro hemos visto en el Museo de Antropología? ¿Recuerdan alguna pieza? ¿No? O sea, a lo mejor hay aretes, hay pulseras, hay diferentes ornamentos, pero el Museo del Oro en Bogotá son 7 pisos de todas las regiones de Colombia y solo hay oro. Es una cosa impresionante. Entonces, si tú piensas que el Museo Nacional de Antropología, ¿qué es lo que tiene? Tiene los tesoros de este país, ¿no? Es el patrimonio nacional. Entonces, es una manera de tener, marca un sello de la identidad mexicana y muestra los tesoros que existen en este país, que son un tipo de saqueo de los pueblos originarios, porque se llevaron las piezas y las pusieron en el museo, pero eso es otra parte o de otra discusión. Pero están resguardados ahí, ¿no? Y las piezas son las que dicen somos mexicanos porque están este tipo de piezas, de estelas y de piedras que conocemos muy bien. El equivalente en Colombia por la abundancia del oro en Amazonas es esto. Y lo digo como para ir contrastando. Entonces, una de las hipótesis del mito del dorado en realidad se refiere no a la selva amazónica, sino a la laguna Guatavita, que está como a 100 kilómetros de Bogotá, que fue del territorio muisca, y el mito que es esto, que es hasta arriba de como la última sala del Museo del Oro, se llama la ofrenda. Y este es uno de los mitos de origen del dorado. Entonces, es el cacique del pueblo, que esto es lo que hacían cuando de manera periódica, a modo de una ceremonia, se embarraba en un tipo de lodo, de barro, y lo bañaban en polvo de oro al cacique, lo ponían en una balsa cargado de oro, y no objetos forjados en oro, sino objetos de oro, lo llevaban al centro de la laguna y lo ofrendaban a los dioses con el jade. Sí, esa cara. O sea, cuando los conquistadores se dieron cuenta de eso, intentaron en algún momento vaciar la laguna de agua para encontrar todo el tesoro que está allá abajo, ¿no? Obviamente no lo lograron y todavía sigue la laguna. Pero eso es el imaginario cuando el oro está con un nivel de abundancia que de manera periódica bañan al rey del pueblo, todo su cuerpo. Imagínense la imagen de una balsa repleta de oro en el centro a mediodía, en una laguna, con un ser cubierto en polvo de oro. O sea, brilla y hace brillar alrededor. Eso es el tesoro. Pero México no tiene eso. Tenemos muchas cosas muy bellas, pero no es ese imaginario que marca como el orgullo nacional del ser mexicano, es otra cosa. Y de nuevo, lo que quiero, incluso los objetos o los dioses mexica como el Jipe Totec, que es
de las pocas deidades que están vinculadas al oro. Tiene ornamentos, pero son muy discretos del metal, no es esta imagen, ¿no? Entonces, a lo que quiero empezar a reflexionar con ustedes es que el hecho de que no había mucho oro, ¿no? Ahí a flor de piel en el río, en los arroyos, eso generaba otra manera de darle valor al oro. Y el punto que me parece fascinante y que está bueno, esto es, de hecho lo único que, perdón que esta imagen está toda borrosa, no son ustedes, es la imagen, esto saben que es de la tumba 7, las joyas de la tumba 7 de Monte Albán, ¿sí? Es lo único cuando pensamos como en un objeto así maravilloso de oro en México, solemos pensar en esto. Pero ni siquiera los arqueólogos dicen que este oro ni siquiera viene de Mesoamérica. Más bien, los mayas intercambiaban con gente más al sur de Panamá y el oro viene, según como los que se dedican a analizar los metales, que incluso este oro, que es lo que más asociamos con un tesoro de oro en México, venía de por ahí por Colombia, no es propiamente de tierras de Mesoamérica. Y es que no es ostentoso, este dios o deidad que es de los pocos asociados al oro. Esta es una pieza de Sergio Hernández que verán arriba, que a mí me encanta, porque empieza a ayudarnos a entender el valor que tenía el oro, según lo que yo he estado investigando, y que se me hace pues muy sugerente. Solemos pensar que el valor está asociado al objeto, ¿no? O la cantidad que tiene de algo, o la pureza de algún elemento, ¿no? Pero en este caso, de lo que he estado leyendo, para el pensamiento azteca en la época de la Triple Alianza, no era ni la pureza, ni la cantidad, ni el objeto en sí, sino la cromática, es decir, las tonalidades y el color amarillo. O sea, pónganse a pensar cómo repiensas y dotas de valor algo por la tonalidad, por la cromática, por sus colores, y no por la pureza, por el objeto o por la cantidad de algo, ¿sí? Entonces esta pieza de Sergio Hernández refleja un poco eso, porque lo que les interesaba a los de la Triple Alianza no era lo pristino del objeto ni la pureza del metal, sino las tonalidades. Es decir, el poder de hacer que las cosas brillen y hacer brillar las cosas. Y esta frase que viene de un códice se me hace muy bonito, hacer cosas que brillan y hacer brillar las cosas, ¿no? Entonces, la pieza de Sergio Hernández es sobre madera, que de hecho esa madera es el sabino, es un ahuehuete, ¿no? Y ya vieron en la imagen, el ahuehuete es donde marca donde hay agua. Entonces el ahuehuete, donde hay agua, sea un río, un arroyo, o porque el agua está justo casi debajo de la superficie, ¿no? Entonces él cubre con una lámina de oro un pedazo de madera de ahuehuete, y en la exposición, y lo verán al inicio de la sala, hace cosas que brillan y brillar las cosas, ¿no? Este reflejo que tiene. Entonces, quiero sostener esa idea que el valor no existe ni en la pureza, ni en el objeto, ni en la cantidad, sino en las tonalidades, en la cromática que da el oro. Y ahí, en ese sentido, creo que la pieza de Sergio Hernández nos recuerda que el oro es el espejo que refracta el cielo para iluminar la tierra. O sea, hay un ir y venir entre la tierra y el cielo, y cuando haces cosas que brillan y haces brillar las cosas, es este reflejo multidireccional, refracta luz, ¿no? Por eso es asociado a algo divino. De nuevo, ese es otro tipo de valor. Y eso está vinculado al pensamiento mesoamericano, me estoy enfocando sobre todo al pensamiento azteca durante el periodo de la Triple Alianza, que tiene que ver con un lugar mítico que se llama Tamuanchán, no sé si lo conocen, pero es supuestamente el lugar mítico de origen y está también en los códices. Entonces aquí vemos, se llama el árbol quebrado del lugar mítico, y aquí vemos que hay verde y que hay amarillo, ¿sí? Y es un tronco que está quebrado y está chorreando sangre. Pero lo que quiero señalar aquí es que si tomamos la idea de que el valor es la cromática, son las tonalidades, es el color, y no una esencia, una pureza, un objeto, tiene que ver con lo que florece la vida, y tiene que ver con la relación entre el amarillo y el verde, que ahí lo ven en las imágenes, están unidos, ¿no? Porque para el pensamiento mesoamericano está basado en los complementos, ¿no? El amarillo en sí no significa mucho, el verde tampoco, es el punto de roce,
la tensión que existe, si piensan en los dos colores como imanes que se juntan, pero no se juntan nomás de manera pasiva y estática. O sea, como los imanes que tienen mucha energía y hay fricción, ¿no? Cuando juntas cosas a través de un imán. Esos dos polos opuestos, cuando interactúan, hacen brotar la vida. Y es porque el amarillo está asociado, piensen en el maíz maduro, ¿no? Después de la cosecha, el grano de maíz se seca y tiene un tono amarillo. La milpa, después de la cosecha, también se vuelve amarillo. El amarillo, no sé, del mes de septiembre es de calor, ¿no? Es un color seco, es maduro. Y el verde es otra cosa distinta. El verde es húmedo, el verde es las plantas que están brotando de la tierra, el verde es humo, el verde es agua, es lo emergente, ¿no? Lo verde en sí no genera vida porque hay tanta humedad que se pudre, si pensás en una semilla, ¿no? Una semilla sin agua pues no va a crecer y no va a brotar. Pero si juntas en ese punto de encuentro entre lo verde y lo amarillo, en ese espacio ríspido, ahí brota la vida, ¿no? Eso hace que una semilla tenga vida y salga de la tierra, ¿sí? Entonces, el oro, en sus tonalidades de amarillo, tenían esa posibilidad y requerían del jade o de lo verde y con todos los elementos y cualidades que contiene el verde. Eso hace que haga vida en la tierra, ¿sí? Ahora, de nuevo, estamos haciendo este contraste. Imaginan esto, ¿no? Y el valor que tiene la tonalidad y los colores y el vínculo entre el oro, el amarillo, con lo verde y con el jade para que florezca la vida, comparado al imaginario del dorado, que es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, hacia ahí quiero ir. Entonces, si esta es la imagen que tenemos, donde vemos el amarillo y el verde y todo está con mucha vitalidad, ¿cómo llegamos de eso a esto? ¿Saben qué es esto? A cielo abierto, sí. De hecho, esto es la mina de Peñasquito en Zacatecas. Es la mina de oro a tajo abierto más grande que tenemos en este país. 28% del oro que se extrae ahora viene de estas tierras que no tienen vida. Entonces, eso es lo que quiero reflexionar con ustedes, que creo que es lo que nos está tratando de invitar la exposición a modo de una reflexión. No es que esto no sea imposible, ¿no? Pero ¿cómo fue que llegamos de ahí acá y cómo podemos volver a llegar acá? Esa es la pregunta. Entonces, en eso voy a ir hilando algunas reflexiones y lo pongo como conceptos opuestos. Hay un filósofo, que murió hace unos años, que se llamaba Jean Robert, que vivía en Cuernavaca, que era del grupo de Ivan Illich, como unos pensadores muy relevantes para el siglo XX, XXI, una parte del XXI, hasta que se hicieron grandes. Pero sus pensamientos siguen siendo muy vigentes. Y Jean Robert, el otro día estuve leyendo un libro donde él habla de la historia del agua y dice que hay que contrastar la idea del agua, ¿no? Como lo vital para la tierra, para lo que es una vitalidad, para las ceremonias, para los seres que habitamos la tierra, para todo lo simbólico, espiritual y material, comparado al H2O como elemento, ¿no? Que son dos cosas muy distintas y que de hecho el agua embotellada que tenemos cuando vamos al Seven o al Oxxo y compramos está vaciada de muchos de los minerales, de los elementos que tiene la tierra, porque pasa por un proceso de industrialización que ya no tiene esa riqueza que hidrata el cuerpo humano de la misma manera que el agua en su esencia, ¿no? Entonces él habla de que hay que contrastar y pensar cómo fue que convertimos el agua con todos sus ritos espirituales, con toda su conexión con el cosmos, con todos estos minerales, ¿no? Cuando el agua pasa por todas las piedras y se va filtrando y después eso es lo que estás tomando y literalmente está absorbiendo esa riqueza mineral de la tierra y lo bebes, comparado al ciel que compras en el Oxxo. Son dos cosas muy distintas. Una tiene mucha vida y otra está vaciada. O sea, es agua y está muy bien, pero no es la misma cosa. Entonces, en ese sentido, con ese contraste, yo quiero que pensemos en la diferencia entre el excremento amarillo de Tonatiuh, ¿no? Este desecho, este teocuitlatl, comparado con el oro como metal precioso, ¿no?
el significado en náhuatl a través de Cuitlat versus el metal precioso y el valor asociado al oro solamente como metal precioso. Y en ese sentido quiero regresar a una de las regiones donde la Triple Alianza pedía como tributo mucho oro, es la cuenca del río Balsas. Ustedes saben dónde queda, ¿no? O sea, camino, ¿quiénes han ido a Acapulco? O sea, pasan por la Carretera del Sol, por ahí a la altura de Iguala, bueno, donde está el desvío a Iguala, todo ese tramo por Chilpancingo, del lado derecho, todo por ahí es la cuenca del río Balsas, que ha sido un río fundamental y es un río que, y todos los arroyos que desembocan en ese río, hasta que le pusieron una represa y ahora cambió la naturaleza del río, pero era fundamental para la Triple Alianza. Ahí los chontales, el pueblo chontal y los otros pueblos juntaban con su jícara el polvito de oro. Esa misma región ahora se llama el Cinturón de Oro. Después del Peñasquito que les enseñé de Zacatecas, esta es la región que produce más o saquea más oro en el país. Es la región también donde está muy cerca del basurero de Cocula, para los que conocen el caso de Ayotzinapa, ¿no? Obviamente es una zona de disputa territorial de todo tipo de grupos armados, es una zona muy violenta y es una zona de mayor saqueo de oro en el país. Entonces quiero regresar a esa zona chontal del río Balsas con el imaginario de la botella y de la jícara y ver cómo está ahora esa región, ¿no? Es una región que son 185 kilómetros por 130. Esa zona bastante amplia y tiene distintas minas a tajo abierto. Son dos las más grandes, Los Filos y Media Luna. Son de empresas canadienses. Los canadienses son los que tienen la mayor producción de oro y de minería en el mundo y ciertamente en México. Entonces son empresas que se llaman Torex Gold Resources y Equinox Gold Corporation. Y se estima que entre los cerros, o sea, una cosa es el oro cuando vas con la jícara y lo vas rescatando como ofrenda y otra cosa es hacer explotar la montaña para encontrar el oro que está entre las piedras, ¿no? Entonces, ahora eso de la jícara se ha transformado y se ha convertido en hacer explotar las montañas. Entonces, entre las montañas, entre los cerros, se estima que hay una reserva de 10 millones de onzas de oro. Y de nuevo, después del Peñasquito, es la región del país donde se está extrayendo más oro. Y eso tiene que ver con los avances tecnológicos que dinamitan las montañas para extirpar el metal precioso de la tierra. Los ingenieros canadienses, mexicanos, llegaron a esta tierra, que se ve muy verde en el fondo, pero cuando te vas acercando es esto. Llegaron hace 20 años. Entonces, estamos hablando de una producción, una extracción del oro en un periodo de 2 décadas. ¿No? Hay una destrucción masiva de este paisaje y de las vidas de las personas y de los animales que habitan este paisaje. Llegaron los ingenieros y lo que hicieron fue, me metí a ver videos de empresas mineras para tratar de entender, y en realidad es una cosa de mucho asombro porque tienen máquinas infrarrojas que pueden hacer en pantalla un mapa de 3 dimensiones pero subterránea de todos los diferentes metales y minerales y tipos de piedra que existen en el subsuelo que no puedes ver. Lo hacen en un tipo de 3D, hacen ese mapeo en la computadora, después ubican dónde están los depósitos de oro, la mayor concentración, y ahí ponen dinamita, pero te estoy hablando de que fragmentar 500,000 de toneladas de piedra, ponen 800 toneladas de dinamita. ¿Sí? Entonces ponen ahí, después de ver todo con la luz infrarroja y hacer estos cálculos, ¿no? En pantalla, ponen ahí la dinamita y lo hacen estallar, y después vienen las máquinas excavadoras, después trituran, después lo meten en algo que parece una laguna muy bonita, pero en realidad está lleno de veneno, que disuelve toda la piedra salvo el oro, y después llevan todo a la parte que es oro y lo funden en lingotes. Y al mismo tiempo, y esto es la imagen de allá abajo, para facilitar, y esto te da la idea de la cantidad de dinero que existe en estas mineras, está el río Balsas, ¿no? Para facilitar y hacer más eficiente la extracción del oro, hace 2 años los ingenieros de Los Filos, al lado de Los Filos, o sea, son 2 minas, Los Filos y Media Luna, construyeron un túnel que es de 7 kilómetros, que conecta los 2 lados del río Balsas a 80 metros de profundidad, que pasa por debajo del fondo del agua para conectar la producción de mina
de un lugar a otro. O sea, es una producción masiva, pero para tener una idea, dinamitan 1 tonelada de montaña para sacar 2,5 gramos de oro. Me puse a ver cuánto sería el equivalente a 2,5 gramos de oro. Son 8 granos de maíz. Entonces, piensen ahí en su elote que se comen en la noche. Calculen 8. 8 de esos, el equivalente en oro, está dentro de 1 tonelada de montaña. Es impresionante cuando te pones a pensar en ello. Obviamente, los pobladores de esta zona, hay un sector que se ha luchado mucho contra la minera, sobre todo los que están en un pueblo que se llama Carrizalillo, que es una comunidad de extrema pobreza, producen mucho que pueden extraer del maguey, ¿no? Incluyendo el mezcal, venden chapulines y han instalado huelgas, han metido amparos, se han organizado vía acciones directas, han presentado denuncias contra la empresa a nivel internacional, han hecho todo. Y estuve escuchando los testimonios de ellos. Y uno de ellos dijo, un documental, dijo, yo nunca me imaginé que nosotros estuviéramos rodeados de cerros de oro. Aquí donde estamos pisando también está lleno de oro. Carrizalillo es un lugar que no nos imaginábamos que viviéramos con las riquezas a nuestros pies. Entonces, bien, empiezan a ver todo esto, no es que sus condiciones de vida hayan cambiado, pero empiezan a ver todo esto. Y cuando escuché estas palabras que no nos imaginábamos que viviéramos con la riqueza a nuestros pies, empecé a sentir o a imaginar como una ciudad fantasmagórica, como una ciudad enterrada, ¿no? Es como si estuvieran pisando el piso sin saber que el dorado efectivamente está, pero invertido y bajo sus pies. Y entonces me quiero detener en esa imagen de la ciudad enterrada e imaginar y regresar a esta esencia del conquistador, ¿no? Cuando ves este tipo de imagen y piensas en lo que les estuve contando como de esta esencia del conquistador, esta hazaña, yo puedo poseer y dominar, yo puedo sacar lo que sea de la tierra porque yo soy un humano por encima de la naturaleza, ¿no? Eso. Nunca encontraron el dorado, ¿no? No existe esa ciudad mítica de oro. Entonces lo empezaron a construir 8 granitos de maíz, el equivalente en oro, pedacito por pedacito, dinamitando 1 tonelada tras otra tonelada, tras otra tonelada, ¿no? De montaña entera para sacar de la tierra un dorado en esencia invertido, ¿no? Esta imagen a mí se me hace muy fuerte y les quiero leer aquí algo y voy a empezar a ir cerrando. La ira de Aguirre anima, ¿no? La ira de Aguirre, esta película de Herzog, ¿no? De la locura de ir hasta la selva para encontrar el dorado. Esta ira de Aguirre anima a las máquinas de la minera. Resultó imposible descubrir la ciudad mítica del dorado, pero ahora su equivalente se extrae de la tierra gramo por gramo. Los Filos, esta minera, se asemeja a un sitio arqueológico recién descubierto. Tras lograr arrancar y despejar toda la vegetación que lo encubría, los trabajadores se dedican a desenterrar una ciudad antigua, junto con sus caminos, sus plazas y edificaciones. Y creo que lo pueden imaginar aquí con esta imagen. Todo boca abajo. Los explosivos abren el terreno a la exploración, las máquinas excavadoras levantan la piedra y rasguñan la montaña de manera escalonada. Con cada recorrido que hacen por su perímetro, le agregan pisos de altura a la obra. En medio del sitio se asoma una especie de pirámide circular. Contiene su propio camino que traza la circunferencia hasta llegar a la cima. A su lado, una explanada de la amplitud suficiente para apreciar los montículos que lo rodean, también marcados con trazos geométricos profundos, todos en líneas horizontales uniformes. Mientras avanzan los trabajos hacia las tripas de la tierra, se elevan sus plantas hasta el cielo. Cuentan que se ha excavado tanto que los cerros ya no obstaculizan la vista. Conforme emerge una ciudad enterrada, las lomas se reducen en tamaño y se empieza a vislumbrar por primera vez la ciudad de Chilpancingo a la distancia. Así, poco a poco, emerge del paisaje el dorado invertido. Entonces, esto creo que para mí condensa esta esencia de la conquista y esta hazaña, ¿no? Que no es algo que quedó hace 500 años, es algo que vemos en este tipo de imagen. A tal grado que, no sé si algunos de ustedes vieron la exposición, ¿cómo se llama? Claudia Arajau, la brasileña, la francesa, que tuvo una exposición de fotos hace unos años aquí.
Arashao, creo. Bueno, tenía unos dibujos de David Copenhague, que es un chamán líder del pueblo Yanomami, de la selva amazónica. Él tiene un libro muy bello que se llama Akeda Yuseo, que es La caída del cielo, donde habla del pensamiento Yanomami, de su ser como chamán, y después ahí es una tierra que es rica en oro al estilo del Museo del Oro de Colombia, ¿no? Y entonces él se refiere a la exploración minera como el oro caníbal, porque si el oro es parte de la tierra, ¿no? En esta imagen de que con la lluvia poco a poco la montaña se va erosionando y va liberando el oro como ofrenda, el oro es parte de la tierra, nosotros somos parte de la tierra. Cuando convertimos nuestra esencia, lo que nos nutre, lo que nos alimenta en esto, el oro se vuelve caníbal porque nos estamos comiendo a nosotros mismos, ¿no? El metal precioso engulle las posibilidades de existencia, incluyendo para nosotras y nosotros. Entonces, por eso él se refiere al oro caníbal en este vínculo de vitalidad que nos interpela y que nos conecta como seres humanos también con el oro, que es parte de los minerales, ¿no? Y de los metales y de lo que habita las piedras, por donde pasa el agua cuando está filtrando y nos da agua, no H2O, ¿no? Y revitaliza los vínculos en todos sus sentidos. Entonces él lo contrasta con el oro caníbal, que es esto. Y entonces cuando vemos esto, o sea, yo veo esta imagen y me imagino, ni siquiera me puedo imaginar una araña, una hormiga, porque ¿qué van a comer aquí? Todo está lleno de veneno, todo es máquina, todo es petróleo, todo es humo, es todo lo que está quemando y destruyendo. Entonces, para ir regresando y cerrando con las reflexiones, quiero ir nuevamente a la exposición que van a ver ahora, porque la exposición nos lleva por este tipo de reflexiones, ¿no? Pero la última sala nos lleva hacia otro lado. Y me parece las coincidencias muy bellas. O sea, María Virginia Jawa estuvo haciendo su investigación, él escogió las piezas, hizo el trabajo de curaduría, escogió las piezas según las salas. Y ella no sabía lo que les conté del amarillo y el verde, ¿no? Del oro y el jade. Y sin embargo, la última sala empieza con esta serpiente que es muy bella, que es de jade, que es del pueblo Mezcala, que es de al lado del río Balsas, ¿no? Que es esa otra región. Y que es una culebra chiquita, muy sencilla, no es nada, tampoco es ostentosa, pero es verde. Y ella, la van a ver, esta serpiente, está en la entrada de la última sala y ella que apunta hacia una pieza de Dawa García, que es una artista del pueblo yecuana, del Amazonas, pero del lado venezolano. Los yecuanas son vecinos de los Yanomami, ¿no? Y García vive en un lado de un río, también el río Caura, que también está viviendo toda la extracción del oro por parte de las mineras. Y entonces ella se dio cuenta que cuando llegan las mineras se activa un mito, y de hecho la pieza se llama, que van a ver ahí, que es la pieza de Dawa, no esta, que esto es una piedrita del pueblo Mezcala, el mito de Udú. Entonces ella teje el mito en forma de cestos que están flotando en el aire. Entonces está la serpiente, ¿no? Esta de Mezcala, y están estos cestos que también tienen una serpiente cuidadora que permanece más cerca al piso y está al pendiente de los otros animales que habitan el río, los cangrejos, los caimanes, los pájaros y peces, el pueblo y el cosmos. Oculta desde su aposento y está lista para actuar en defensa de la tierra. Una serpiente que está en un cesto y que está, yo las imagino ahí dialogando entre ellas. Esta serpiente, que es parte de la colección aquí del Museo Amparo, es parte de las piezas de Mezcala que se rescataron, entiendo mucho antes, no sé de cuándo llegó esta serpiente a la colección, esta pieza a la colección del Amparo, pero cuando empiezan las mineras, destruyen muchos sitios arqueológicos y destruyen una barbaridad pues de joyas del pueblo Chontal y de los otros pueblos de esa región. El INAH hizo, al parecer, muy poco para intentar proteger ese sitio prehispánico antes de la llegada de la empresa, pero el Amparo antes logró tener esta serpiente. Es humilde en apariencia, son pocos los detalles tallados, el objeto fue esculpido sin perder de vista la roca que le da forma, su color se abre en tonalidades. Es verde humo, verde lluvia, verde tierra, verde fértil,
capaz de entrar en un contacto ríspido con lo que el sol ilumina. La serpiente se desliza por el suelo, emprende un viaje de largo aliento. En su camino bebe de los cenotes frescos de la península de Yucatán, juega entre la danza de luces que las hojas sueltas sobre las aguas de los manglares, se trenza entre el pelo negro de una mujer, insiste en retornar a su lugar de origen, entre los ríos que acarician las raíces de la hueva. Elige uno de los árboles, se trepa por el tronco en búsqueda del calor acumulado durante el día, lo encuentra en las astillas del sol que encubre la madera, recarga su cuerpo y respira. Regresa a ser la piedra verde que invita a Teocuitlatl con su amarillo de maíz maduro a apaciguar la humedad. Es el amarillo del campo posterior a la cosecha que evapora el verde acuoso para hacer brotar la vida. Y eso es el rastro de la serpiente, que es una pieza de Maya Godet, que también van a ver en la última sala. Ese rastro de la serpiente, que es esta serpiente, que es la serpiente de agua y que es la misma pieza de Maya, nos invita a preguntar cómo será el espejo que refracta la cromática del equilibrio. Y es con eso, con los que les quiero dejar, que me parece muy bello que sin habernos puesto de acuerdo, tanto María Virginia en la exposición como el resultado de mi investigación regresa a conectar el amarillo del oro con el verde del jade, ¿no? Como una invitación, como una apuesta a ir más allá de este dorado invertido, de esta ciudad desenterrada, que es la hazaña del ethos del conquistador, a regresar a este equilibrio cromático que puede hacer brotar la vida. Y en ese sentido quiero terminar con una reflexión con la que les quiero dejar a ustedes. Si el oro caníbal ha provocado que las tierras, los ríos y los mares se conviertan en monocromáticos, es decir, es un solo tono de color, porque no hay vida, ¿no? Vamos a regresar esto, ¿no? Si se vuelve todo un desierto y por lo tanto las tonalidades, los colores se vuelven algo monocromático, ¿de qué manera podemos recuperar este valor de las tonalidades, de la cromática, como parte de lo que requiere la tierra para poderla reparar, para que la vida, existencia pueda florecer nuevamente con los colores y con su diversidad cromática? Y no es solo porque nos gustan los colores, ¿no? Y creo que también para el pensamiento azteca no es que nomás les gustaba que el oro es amarillo y hace brillar las cosas y hace cosas que brillan. Es porque esa diversidad de cromáticas, de colores, de tonalidades, es un reflejo de una vitalidad de una vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tejer, ¿no? Empezando con el intercambio del jade y el oro juntos, para que el oro adquiera nuevamente otro lugar y eso pueda ser un reflejo de la abundancia de una vida existencia en lugar de este desierto? Entonces, los dejo con la imagen de la serpiente que van a ver, para ir pensando, ¿no? Cómo tenemos que cambiar ese sentido de valor para unir en el sentido del brote de vida, en la tensión que existe entre el verde y el amarillo, y es lo que nos va a ayudar a salir de esa imagen, de ese paisaje de un dorado invertido. Gracias.